Los valores de los psicólogos sociales permean de modos obvios su trabajo, como en la elección de sus tópicos de investigación, y de modos más sutiles como sus presupuestos ocultos al elaborar conceptos, al definir categorías o al hacer consejería. ¿Qué? ¿Confundido? A todos nos ha pasado, ya sea que estemos en la primaria, en el bachillerato, en la universidad o en el trabajo, que no sabemos realmente lo que leemos. ¿Por qué? ¿No se supone que después de tantas horas dedicadas a la lectura ya deberíamos comprender a la perfección qué es lo que leemos? Seguramente algo no está funcionando bien en el sistema educativo. Hablemos un poco de historia. Hasta hace algunos años se creía que ser inteligente era equivalente a saber mucho, pero esta visión era errada porque confundía conocimiento con información. ¿Cuál es la diferencia? Supongamos que te comes una hamburguesa. Seguramente ya sabrás que de los 220 gramos de carne, las 2 rebanadas de tomate, la hoja de lechuga y las 2 rebanadas de pan, tu organismo absorbe realmente unos pocos nutrientes y casi todo lo demás es desechado. Parece que no es un sistema muy eficiente. Sin embargo, para poder disfrutar la hamburguesa tienes que comerla toda. Ahora, si la hamburguesa es demasiado grande, seguramente tu estómago no podrá digerir toda la comida en poco tiempo y te sentirás enfermo. Ahora, imagina que la información que recibes a diario es la hamburguesa. De la gran cantidad de datos que consumes, tu cerebro conserva realmente muy pocas ideas. Aunque parezca una pérdida de tiempo, de no ser así, tu cerebro colapsaría. Así que esas pocas ideas son como las vitaminas y proteínas de la hamburguesa, los nutrientes de tu intelecto. Ellas ya no son información en bruto, sino conocimiento. Ideas que son para ti valiosas porque te ayudan a explicar, interpretar y actuar frente al mundo que te rodea, además de permanecer por largo tiempo en tu mente. Por supuesto, también podría pasar, como sucede con la mayoría de cosas que leemos, que simplemente al no poder procesar o no hacer de esa información algo útil, nos indigestemos y terminemos aborreciendo la lectura. Esto no quiere decir que toda información sea inútil. Por ejemplo, saber el estado del tiempo antes de salir de la casa nos será muy útil para decidir qué ropa vestir, aunque seguramente en los próximos días olvidemos con gran facilidad cuáles eran las condiciones climáticas de aquel día en particular. Pero conocer que los cambios bruscos de temperatura generalmente causan afecciones en la salud será un conocimiento que, una vez aprendido, difícilmente olvidaremos, además de ser valiosísimo para ocasiones futuras. Esa es precisamente la diferencia entre el conocimiento y la información, que esta última no permanece en nuestro cerebro por mucho tiempo, sino únicamente en el momento en que hacemos uso de ella. Parece terrible, y de verdad lo es, pero hay una solución para el problema de comprensión de lectura, una herramienta que se llama proposición, la cual nos permite comprender lo que leemos, organizar nuestro conocimiento, recordarlo de una manera más fácil y poder comunicarlo a otros. En vez de tratar de grabar todo lo que leemos y repetirlo como unas loras, lo que hacemos es comprender las lecturas que hacemos. Y para poder utilizar esta herramienta debemos responder a 3 preguntas. ¿Qué es una proposición? ¿Cómo identificar las proposiciones principales de un texto? Y cómo graficarlas. ¿Qué es una proposición? Las proposiciones son nada más y nada menos que aquello que nos permite encontrar regularidades a partir de un conjunto de particularidades, formular leyes, hacer ciencia, transmitir conocimiento de una generación a otra, aprender a través de las enseñanzas de otros y no tener que confirmar cada vez de nuevo las cosas que creemos saber. También lo que nos permite explicar el mundo, escribir y comunicar nuestras ideas, además de aprender lo que nos dicen, ya sea a través de textos escritos u orales. En resumen, las proposiciones son lo que subyace a todo tipo de textos, ya sean escritos, orales, charlas o comportamientos de otras personas. Es decir, todo lo que en un sentido amplio puede ser interpretado. En otras palabras, las proposiciones son las ideas que subyacen a los textos. Y en las proposiciones se habla de clases, de ideas, no de cosas en particular. ¿Cuál es la diferencia? Veamos. La diferencia entre quien no hace uso de las proposiciones y quien sí lo hace es la misma que la diferencia entre un bebé que señala un perro y dice guau cada vez que lo ve y el niño que sabe que todos los cánidos de 4 patas domésticos y que ladran son perros sin tener uno frente a sus ojos.
Esto quiere decir que todos los seres humanos, después de alcanzar cierta edad, hacemos uso de las proposiciones. El problema es saber de manera intencionada o voluntaria cuáles son las principales después de leer un texto y poder comunicárselas a otros. ¿Cómo identificar las principales ideas de un texto? Lo primero que debes saber es que las oraciones o los textos escritos no son lo mismo que las proposiciones. ¿Por qué? Simplemente porque no estamos haciendo un análisis gramatical ni estamos hablando de las reglas ortográficas. No se trata de eso, sino de hacer explícito lo que está implícito en una oración. Saber cuál es la idea central de un texto. Hacer una interpretación lo más cercana posible a lo que el autor nos quiso comunicar, ya que no siempre vamos a tener el autor de nuestro lado o al lado de nosotros. Esto quiere decir que no hay una única interpretación válida, ni tampoco que todo vale. O sea, que el sentido de lo que leemos muchas veces no está literalmente dicho. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para poder inferir lo que la oración significa. Veamos cómo funciona esto. Es común que nuestros padres o abuelos tengan la costumbre de hablar con refranes para darnos una lección. El problema es saber qué nos quieren decir. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha escuchado en tono regañón a una señora de edad decir «hijo de tigre sale pintado»? ¿Qué quiere decir este refrán? ¿De quién se habla en la oración? ¿Del hijo del tigre? ¿Qué se dice de él? ¿Que sale pintado? ¿Y como quién está pintado el tigre? ¿Será acaso como el padre? ¿Será que de verdad estamos hablando de un tigre? No, ya que en el refrán no se habla en sentido literal, sino en sentido figurado, metafórico. Lo que realmente se hace es una comparación entre dos elementos, las rayas de un tigre y las características que un padre puede heredar a su hijo. De modo que, cuando se dice hijo de tigre sale pintado, estamos hablando realmente de la relación que hay entre un hijo cualquiera y su padre, y más precisamente de que los hijos heredan características similares a las del padre. Ok, ahora veamos cómo funciona esto con textos reales. Empecemos por oraciones simples. Con la práctica podrás hacerlo con textos mucho más complejos. Lo único que debes hacer cada que te encuentres a una oración que sea muy compleja es hacerte 4 preguntas para poder extraer la idea principal que está en ella. Primero, ¿en qué contexto se enuncia la oración? Segundo, ¿de quién o de qué se está hablando realmente? Tercero, ¿qué se dice de quién o de aquello que se habla? Y cuarto, ¿cuál es la acción principal, generalmente expresada a través de un verbo? La respuesta a la primera pregunta te ayudará a ubicar el contexto, el lugar desde donde el autor habla, además de la relación entre esta oración y todas las que están a su alrededor. En el caso anterior, por ejemplo, vimos que para saber que se trataba de un refrán, primero yo hice una introducción que nos permitió saber que no se hablaba en sentido literal, sino en sentido figurado, se hablaba de una metáfora. Las respuestas a las otras 3 preguntas te permitirá saber los elementos del núcleo proposicional, es decir, la noción 1, la noción 2 y la relación entre la noción 1 y la noción 2. A propósito de lo que dije en un principio, encontré esta oración en un libro del Dr. Miguel de Zuviría que resume perfectamente el error principal de la educación, entendida como enseñar muchas cosas. La oración dice lo siguiente: los buenos estudiantes eran meros simuladores, bancos de información. ¿Cuál es la idea, el pensamiento, la proposición que subyace a esta oración? Hagámonos las 4 preguntas. ¿En qué contexto se enuncia la oración? Ya que ustedes no tienen en las manos el libro que yo leí, pueden observar que esta oración tiene un enfoque negativo de la forma como se concebía o se concibe la educación en las aulas. Por lo tanto, ya saben que ella se enuncia como una crítica a la educación. 2. ¿De qué o de quién se está hablando realmente? Claramente se habla de quienes eran considerados buenos estudiantes. Esta es la noción 1 de la proposición. 3. ¿Qué se dice de quién o de aquello que se habla? De los estudiantes se dice que eran bancos de información, siendo esta nuestra segunda noción. 4. ¿Cuál es la acción principal generalmente expresada a través de un verbo? Como pueden observar, la principal acción está expresada en la frase, eran simuladores.
si le quitamos todas las arandelas o adornos y dejamos solo lo esencial de la proposición. Sin embargo, dado que la relación se expresa a través de un verbo en infinitivo, podemos sintetizar dicha frase en el verbo semejar, sin que se pierda el sentido de la oración, y esta será la relación entre la noción 1 y la noción 2. De modo que el núcleo de la proposición que subyace a la oración, cito, los buenos estudiantes eran meros simuladores, banco de información, es noción 1, buenos estudiantes, relación, semejar, noción 2, banco de información. Como pueden ver, no se trata de un análisis gramatical, sino de hacer visible la idea que está un poco oculta en la oración y que nos dificulta su comprensión. Seguramente habrá mejores interpretaciones, te reto a que intentes una mejor. Pero ten en cuenta que según el tipo de relación que vincule a las dos nociones en una proposición, hay dos tipos de proposiciones. Las proposiciones cuya relación es el verbo ser son conocidas en pedagogía conceptual como proposiciones aristotélicas. Las proposiciones que tienen otras relaciones diferentes al verbo ser se llaman modales, que por ser más complicadas de encontrar en las oraciones o más difíciles de analizar, serán las que trabajaremos durante todo el bimestre. ¿Cómo representar las proposiciones gráficamente? La ventaja de aprender con diagramas es que ellos nos permiten organizar y preservar de manera más sencilla el conocimiento. Después de todo, una imagen vale más que 1000 palabras. O como dice Miguel de Zuviría, mejor que 1000 palabras, pero diagramas. Si logramos entender esto, sabremos que hay una gran diferencia entre tratar de memorizar el conocimiento solo de forma verbal y grabarlo de forma verbal y visual. ¿Por qué? La razón científica es simple. El hemisferio izquierdo trabaja la parte verbal, mientras que el hemisferio derecho la parte visoespacial. Entonces, dado que los diagramas combinan la parte visual con la parte verbal, habrá una mayor conexión entre los dos hemisferios. En otras palabras, habrá una doble grabación. Si piensas, por ejemplo, en cuáles son los conocimientos impartidos en la clase que mejor has preservado, tal vez la mayoría de ellos están relacionados con imágenes. Para la muestra, los botones. Desde que salí de bachillerato, aún no he podido olvidar la estructura del átomo gracias a que siempre la asocié al sistema planetario, o las jerarquías sociales siempre representadas en forma de pirámide. Por supuesto, pueden haber formas mejores de representar dichos conocimientos, pero para mí, en esa época, estos modelos fueron muy útiles. Así que también existe una forma muy sencilla de representar las ideas principales o proposiciones, y se llama mentefactos, que son formas gráficas de representar de una manera muy sencilla y económica las ideas. Existen diferentes tipos de mentefacto, pero aquí solo te presentaré el núcleo de los mentefactos proposicionales, el cual consta de 3 elementos en los que se escriben las 3 partes del mentefacto proposicional respectivamente. Primero, un óvalo ubicado en la parte izquierda en el cual se escribe la noción 1 de la proposición. Segundo, un óvalo en la parte derecha donde se escribe la noción 2 de la proposición. Tercero, una flecha que conecta los 2 óvalos sobre la que se escribe la relación entre las 2 proposiciones. Si tomamos como ejemplo los elementos de la proposición analizada anteriormente, es decir, los buenos estudiantes eran meros simuladores, bancos de información, veremos que ella se representa de la siguiente manera. Espero que con estas explicaciones les haya quedado claro qué son las proposiciones, cómo identificarlas dentro de un texto y cómo graficarlas. Ahora es el momento para que resuelvas el test para saber si de verdad comprendiste las enseñanzas o necesitas repasar el video. No olvides participar en el foro con tus dudas y aportes. Hasta la próxima y chao.